gracias. Le voy a pedir, por favor, si se puede poner de pie. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo número 19 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del verso 17 al verso 22 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano José Yepes. San Juan capítulo número 19, verso 17 al verso número 22 en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Vamos a leer. Amén. Leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Golgata. El verso 18 dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Verso 19: y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron entonces a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Amén. Vamos a leer el verso 22 entonces. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Díganle todos a Dios conmigo: amado Dios y bendito Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en este lugar que llamamos casa de Dios y puerta del cielo. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar, alabar, bendecir y exaltar delante de tu presencia. Gracias también porque tuvimos oportunidad para manifestar nuestra fidelidad, Señor mi Dios, delante de ti. Gracias también porque pudimos leer tu palabra, con la cual tú, Señor mi Dios, santificas la vida nuestra. Tu palabra nos enseña hoy en este día, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, y que no retorne, Señor mi Dios, a ti vacía. Que haga por el cual tú la enviaste, por cual está entre nosotros y por cual, Dios mío, se predica en el nombre de Jesucristo. Dios y Padre, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ayúdanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Digan todos conmigo amén. Siéntense, por favor. El título de la predicación de este día se llama El Rey Crucificado. Nosotros tenemos que ver obviamente algo muy importante dentro de la Escritura, y en un momento se lo voy a explicar. El día de ayer me salí con mi esposa a un mandado y íbamos caminando por la calle y decidimos caminar algunas cuadras. Y noté algo muy impresionante cuando iba por las calles. Noté que en muchos espejos retrovisores había colgado en ellos lo que llaman rosarios, crucifijos. Y en casi todos estos vehículos que pasaba, me quedaba yo viendo y yo me hice una pregunta. La pregunta que me hice fue si todas esas personas dueños de estos vehículos son hispanos, porque normalmente usted ve los crucifijos en carros de hispanos. Y cuando yo me paraba y me detenía, ¿verdad?, miraba y miraba adentro en el carro y dije: este no puede ser de hispano. Y por propias razones yo seguía caminando y ya me iba y miraba otro carro. Pero casi todos los vehículos que encontré tenían, casi la mayoría, un crucifijo o algo. En veces una cruz enfrente, en el dashboard ahí enfrente. Y a eso me llamó mucho la atención el día de ayer. Y yo me he dado cuenta que dentro de nuestra cultura, en la cultura obviamente hispana, hablo de México, me he dado cuenta que por lo menos en los últimos 5 años he visto una gran tendencia en lo que es obviamente el desarrollo de la sociedad.
Aunque no soy una persona que hace estudios, ¿verdad? Y que a través de esos estudios sistemáticos me voy dando cuenta de los cambios sociales. No, yo no hago eso, pero puedo ver a las personas, obviamente, cómo van cambiando, cómo evolucionan, algunas veces para bien, otras veces para mal. Alguien llegará a pensar, entonces el traer rosarios y crucifijos es para mal. Deje terminar lo que quiero decir. El asunto es que ahora en México usted puede ver artistas famosos y salen cantando semidesnudas o semidesnudos y traen un crucifijo colgado, un rosario. Y la gente se está acostumbrando a algo tan normal que simple y sencillamente lo que es obviamente de mucho valor, de mucha esencia, de mucho significado y de mucho poder, obviamente se está reduciendo a simple y sencillamente una costumbre social. O sea, las personas ahora llegan a colgarse el rosario, se ponen un crucifijo, pero ignoran totalmente el significado de todo esto, ¿sí me entiende? Y mucho de eso, lo único que está haciendo, está denigrando un acto tan glorioso que cambió el rumbo de toda la humanidad. Cuando toda la humanidad íbamos perdidos en este mundo, sin rumbo, como dice Efesios 2, del 11 en adelante, o del 7 en adelante al 11, sin Dios y sin esperanza, Dios nuestro Señor hizo algo glorioso. Dios nuestro Señor vino a este mundo para darnos a nosotros salida del mal que había en nuestra vida. La palabra de Dios declara, y es fiel el texto, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo número 3, el verso 9 y el verso número 10 dice algo sumamente impresionante. Porque el otro día en la oración, cuando di el devocional, mi esposa me dijo, quiere decir entonces que nosotros, ninguno aparte de Jesús, es justo en nada, en nada. Tú aparte del Señor, yo aparte del Señor, no tenemos absolutamente nada. Por eso el texto reza de esta manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Es Pablo hablando en referencia a los gentiles, a las naciones gentiles, como se predicó la semana pasada. Y luego dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el verso número 10 dice entonces, como está escrito, esto está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? No hay justo ni aún uno. No había una sola persona. Si hubiese habido una sola persona justa en este mundo para ofrecerse como sacrificio por rescate de la humanidad, el Señor nuestro Dios nunca hubiese venido. Dios no hubiera tomado forma de hombre, Jesús, y venir a rescatar a la humanidad. Por esta razón, hoy nosotros tenemos que entender que todo esto que se mueve dentro solamente de una cultura, fuera totalmente de entendimiento, no puede ser una práctica de la iglesia. La iglesia no puede seguir esas corrientes y disminuir algo tan hermoso, tan glorioso, algo tan poderoso, hermanos, que necesitaba la humanidad a simple y sencillamente una costumbre social, como dije hace un momento. Hoy usted va a ver a muchachos allá afuera que andan empeñados haciendo la maldad y pueden traer el crucifijo porque para ellos no es más que un adorno. No es simple y sencillamente como un punto de identidad, pero no tiene nada que ver en su vida o en su corazón. Y eso es lo que yo hoy quiero decirles antes de mi prédica. ¿Por qué? Porque obviamente algo puesto en el corazón de Dios, determinadamente en Dios nuestro Señor, esto no pasó tampoco por la casualidad. Esto está claramente anunciado, avisado. 1000 años estaba ayer estudiando y dije, hay tanto comentarista y uno tiene que tener cuidado porque en veces uno habla aquí y luego ya lo tomó la cámara, ya lo pusieron acá, ya salió por allá. Y créanme que hay un montón de predicadores muchísimo mejor que su servidor aquí. Muchos que estudian, muchos que tienen doctorados, maestrías y todo eso. Y nosotros no tenemos mucho de esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos aquí. No solamente porque nos importa más nuestra reputación, pero no queremos dar un dato que obviamente llegue a sacar a la persona de la verdad o de una realidad.
Pero estando estudiando ayer me daba yo cuenta que los comentaristas dicen, en el tiempo de los salmos yo solamente preguntaba, indagaba, buscaba y decía, ¿cuándo fueron escritos los salmos? Los salmos de David mayormente, porque ahí hay salmos de Asaf, hay salmos de Moisés, de Salomón, no todos son de David. Todo el mundo en ocasiones piensa que todos los salmos los escribió David y esa no es la verdad. Pero yo puse en general cuándo fueron cuando se escribieron los salmos que escribió David principalmente. Y me doy cuenta que hay un margen de 950 a 1000 años antes de Cristo, escuche bien. Y otros salmos se escribieron entre el margen de 1000 a 1500 años y fueron puestos en el canón. Entonces cuando yo veo específicamente, me quise concentrar en el Salmo número 22. Porque el Salmo número 22 es un salmo de David cuando él se encontraba en medio de la aflicción. Y en el verso 6 al verso número 8 y posteriormente pasar al verso 14 hasta el 18, dice algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de la crucifixión de nuestro Salvador, Jesucristo, no fue una casualidad. Fue algo, hermanos, que Dios nuestro Señor en el estado de la eternidad, Él había propuesto para darle esperanza nuevamente a la humanidad. Para volver a reconciliar al ser humano con Él, a la comunión con Él. Y no solamente una comunión temporal, sino una comunión que trascienda de esta vida temporal y pasajera al estado de la eternidad. Para poder estar con el Señor para siempre. Por eso el verso 6, escuche lo que dice. Este es David escribiendo palabras obviamente que claramente se apropian al Salvador. Escuche, yo, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y luego dice, escuche bien, todos los que me ven me escarnecen. Enseguida dice, y estiran la boca, o sea, abren su boca, hacen muecas con la boca, dice, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él estaba su complacencia. Si usted se va a los evangelios, ya sea que usted lea Mateo, lea Lucas, lea Marcos, lea Juan, usted se va a dar cuenta que en la crucifixión del Señor, por cuanto estaba cerca la víspera de la Pascua, había gente de todas partes del mundo habitado, judíos que iban a celebrar la Pascua. Y todos ellos, para poder llegar obviamente al templo, tenían que pasar por esta pequeña colina llamada el Monte de la Calavera o Golgata. Ellos tenían que pasar por ahí. Los que hemos tenido la dicha de 1, 3, 4 veces ir a la Tierra Santa, nos damos cuenta que enfrente del templo está el Monte de los Olivos. A un lado del Monte de los Olivos está el jardín, obviamente, donde el Señor oró y donde el Señor padeció. Y a un ladito está el monte ese que yo este año todavía le tomé fotos, el año pasado, perdón. Y me di cuenta, no este año, ¿verdad? Me di cuenta que todavía se ven los ojos, se ve como la boca, se ve como una calavera todavía. Aunque ese pequeño cerro ya se está erosionando, pero allí está, prácticamente está enfrente. Es como ir de aquí a la esquina donde están estas casas mobile homes que están aquí a un lado. Y todo mundo tenía que pasar casi por ese camino. Y la Biblia dice que cuando la gente pasaba y miraban al Señor allí colgado, porque este es uno de los juicios que fue obviamente violado todo el sistema judicial de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos querían solamente crucificar al Señor. Él fue arrestado, en unas horas había sido condenado y luego tuvo que ir al día siguiente en la mañana al Calvario. ¿O se entienden eso, amados hermanos? Y esto que nosotros leemos ahora, si vamos al verso 14, dejando lo que estábamos ahí, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Sigue hablando hasta el verso 18, el verso 15, dice, como un tiesto seco, se secó, mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El verso 16, escuche, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, rodaron mis manos y mis pies. Eso habla directamente de la crucifixión del Mesías Salvador.
El verso 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y luego dice, vea bien el verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Si usted va y lee los evangelios, todo eso que leí está claramente reflejado en los evangelios. Cuando la gente pasaba, meneaba la cabeza, movían su boca, hacían muecas, daban ellos a entender cosas obviamente que no podían ellos comprender en su corazón. Porque ellos decían: confío en Dios, entonces Dios que lo salve. Él tuvo confianza en esto, Él hizo milagros, Él hizo sanidades, Él levantó a muertos, ahora que se baje de la cruz. Pero ¿saben por qué el Señor no se bajó de la cruz? Porque si el Señor se hubiese bajado de la cruz, todos nosotros no tuviéramos esperanza hoy de salvación o de vida eterna con Él a su lado. Esa es la razón principal por la que el Señor no se bajó. Y no se bajó porque obviamente Él venía para cumplir todo lo que había obviamente Dios hablado en el tiempo del pasado. Entonces, volviendo a lo que yo decía hace un momento, cuando las personas se acostumbran allá afuera, usted ve a jóvenes, a muchachas que no tienen nada que ver con una vida religiosa o con una vida de fe o una vida de simple y sencillamente en el cristianismo. Y ahora cuando traen esos crucifijos, cuando los ponen en sus autos, cuando los ponen afuera de sus casas y se están totalmente fuera del sentido obviamente de lo que debe de ser, no sirve para nada. Y siempre nosotros debemos de preguntarnos. Alguien a mí me dijo: pastor, ¿por qué atrás de esta pared está una gran cruz? ¿Saben por qué está, hermanos? Porque la ciudad me lo pidió. Yo no la quería poner. Yo quería poner un letrero. Quería poner un letrero del nombre de la iglesia, pero me dijeron: no, tienes que poner una insignia de lo que es la iglesia. Y yo dije: pues ¿qué otra cosa puedo poner? Y ahí en la ciudad me dijeron: tienes que poner una cruz. You have to make a cross and just put it right there. Y le digo: I don't want to. Y me dijo: you have to. No quiero, lo tienes que hacer. Y por eso está esa cruz allí. Esa cruz obviamente, amados hermanos, ha venido a ser el símbolo de nuestra fe. Y yo en ocasiones me he preguntado, oía el otro día un pastor en la radio, no sé quién era, pero iba yo manejando y hoy casi todo mundo ahorita están predicando de la muerte y de la resurrección por el tiempo que estamos, por lo que es la temporada. Y decía este pastor, decía: ¿por qué los cristianos tuvimos que usar en el principio, la iglesia primitiva, la cruz como la insignia de valor de todo el cuerpo de Cristo? ¿Y sabe por qué pienso yo? Aunque él no lo dijo allí, ¿sabe por qué pienso y lo creo yo con todo mi corazón? Porque tenía que ser que toda la inmundicia y la maldad de la humanidad tenía que haber sido puesta en él. Tenía que morir él así, de esta manera, para que todos nosotros hoy comprendamos que murió de la manera más cruel para que nosotros podamos tener la vida más exitosa. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Sí. O sea, ¿por qué no tener la insignia de la iglesia como cuando el Señor fue levantado a la gloria, cuando el Señor obviamente entró triunfante a Jerusalén? ¿Por qué no tener eso? ¿Por qué tener como insignia obviamente lo que es, verdad, solo la cruz? Porque ¿saben por qué? Porque la cruz es lo que divide el antes y el después. La cruz es lo que marca nuestra vida antes y nuestra vida ahora en el Señor. Y solamente por este artefacto de la cruz, que ahora mucha gente idolatra, fue obviamente el instrumento de más dolor dado a nuestro Salvador, donde Él padeció, donde Él sufrió por nosotros. ¿Saben ustedes que estando buscando yo en las enciclopedias el día de ayer me dediqué como 5 horas a estar leyendo, y tanto que leí dije: a ver si no me revuelvo yo solo? Pero oía yo de dónde comenzó obviamente la práctica de la crucifixión con los romanos. Y dice: esto data desde tal año. Los romanos, como conquistadores, como imperio obviamente conquistador, ellos aprendieron estas prácticas de un gobierno barbario, o sea, de un gobierno bárbaro, cruel. ¿Y saben quiénes eran? Los persas. Y dicen que ellos trajeron esa práctica de la crucifixión, donde públicamente ponían a una persona para escarnio o escarmiento de todos los demás.
Para que pensaran bien se iban a querer hacer algo en contra, obviamente, de la ley, del gobierno o de su religión. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Y esto obviamente es ahora para que nosotros, yo no le estoy diciendo que después de esta práctica usted vaya y comience a idolatrar una cruz. Nosotros no podemos idolatrar una cruz. Nosotros, hermanos, adoramos al que murió en la cruz por nosotros, al que tomó el sufrimiento nuestro, al que tomó la desgracia nuestra, para de allí, de en ese monte de la muerte, era donde iba a salir la vida. De un instrumento de pena y de dolor es donde emana ahora la felicidad, la vida y la esperanza para el que puede creer. ¿Sí me entienden eso, amados hermanos? Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 6:14 es un texto que yo refiero mucho en muchas prédicas, en pláticas. Y es lo que dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí el gloriarme. Él hablaba de él, de lo que él tenía como ser humano. Si no, dice él lo remite todo a la cruz, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: por esa cruz acabo yo de comprender que mi vida no tiene nada para el mundo, ni el mundo tiene nada para mí. La cruz es el antes de mi vida, la cruz es el después de mi vida. En ella murió mi Salvador, y todo lo que no tenía antes, Él me lo dio por causa de su obra gloriosa. Cuando obviamente los hombres lo pusieron allí y quisieron ridiculizarlo en la manera más grande, hermanos, nosotros vemos que de esa cruz manó y sigue manando vida para toda la humanidad. Cuando dijeron: vamos a hacerle el peor de los desprecios, Dios lo cambió todo y dijo: el amor más grande sale de aquí, porque el cumplimiento del amor mío es solamente en oráculos y en palabras. Ahora lo llevo a la práctica, soy expuesto verdaderamente a la flagelación, al sufrimiento, y me doy para que la humanidad tenga en mí esperanza. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, él decía claramente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque no había obviamente lugar en la lógica humana poder entender que una persona que fue cruelmente torturada, cruelmente avergonzada, cruelmente, hermanos, violado todos sus derechos, que de él o de ella, de esta persona, pudiese salir algo bueno. Y el apóstol dice: sí, para el intelecto humano, para la razón, esta palabra de la cruz, la palabra de la predicación de que el Señor murió por la humanidad, murió para darte vida, para darme vida, murió para perdonar tus pecados, para lavarlos con su sangre preciosa, murió para darnos esperanza, murió Él para quitarle el poder del dominio al diablo, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Él, amados hermanos, Él murió para eso. Y el apóstol, cuando declara, dice: porque esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que nos salvamos ciertamente es poder de Dios. Hablar de este Rey crucificado, amados hermanos, es lo que nos da a nosotros la valía o el valor que debemos de tener en este mundo, y que Dios nos lo ha dado. Es el valor verdadero. Porque Él obviamente llevó todo esto, lo que nos acusaba a nosotros, lo que era contra nosotros. Colosenses 2, 14 y 15, el apóstol Pablo confiesa que solamente en esa cruz. Y aquí ha habido un grande disputa, una grande disputa entre los predicadores. Porque muchos predicadores dicen que fue lo que fue clavado en la cruz. Hermanos, lo que haya sido, si para aquellos era la ley de Moisés y para nosotros el acta de los decretos de toda la maldad nuestra puesto allí, gloria a Dios nuestro Señor. De cualquier manera, el sacrificio que Él hizo le fue de bendición a la humanidad. ¿Alguien entiende esto y recibe esta palabra en esta hora? Por eso el apóstol Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Un acta que nosotros mismos pudimos estar escribiendo. El acta tal vez de la ley, el régimen de la ley para los judíos. Cualquier cosa, dice esta acta que había estado en contra nuestra, que nos era contraria, Él la quitó, dice, del medio, y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Si el acta fuera su nombre allí, y si dijera allí homicida, uno que le quita la vida a otro, parricida, matricida, el que mata al papá o a la mamá, ladrón, ratero,
mano larga, como sea. Mentiroso, injuriador, rebelde, orgulloso, idólatra, blasfemo, adúltero, fornicario. Esa acta fue clavada con él en la cruz. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben cuál es el entendimiento de clavar eso en la cruz? Es que todo lo que se ponía en la cruz tenía que morir. Eso moría para no tener efecto. Eso moría para ya no dañar. Eso moría para ya no hacer nada mal en contra nuestra. Hoy que estamos predicando, hermanos, fuera de aquí, nos estamos encontrando con personas del estrato social totalmente bajo. Cómo lloran, cómo se arrepienten ante Dios porque la palabra llegó a sus vidas. Recuerdan su vida pasada, el estado donde estaban, lo que hacían con sus vidas, con sus cuerpos. ¿Me entienden, hermanos? Y ahora lloran de gratitud, de agradecimiento con Dios. Pero esto es lo que hizo nuestro rey que crucificaron. El rey de los judíos, a quien le dieron muerte. El apóstol Pablo dice en el verso número 15, cuando dejamos esto de que él lo clavó en la cruz, dice, y despojando entonces, yo por eso creo, esta es mi posición. Algunos creen que era la ley, yo digo que no, yo digo que era el acta personal de cada individuo, donde éramos obviamente juguetes del diablo, de Satanás, como dice el capítulo 2 de Efesios 1 al 4. Por eso dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo? Porque las potestades y los principados quisieron acusarnos y el Señor al clavar esa acta allí la hizo morir. No más. Yo, a todo aquel que me ve, a todo aquel que me recibe, a aquel que me acepta, a aquel que cree en mí, que vive para la alabanza de mi nombre, yo borro todos sus pecados, quito todo lo que es contrario, quito todo. Por eso hoy usted que no se ha entregado al Señor, tiene que creerle a Dios en su palabra. No va a haber otro medio de salvación, no lo hay. Por más de 2000 años se sigue predicando obviamente el mensaje de la cruz. Y vean que esto, como decía al principio, según Hebreos 12:2, obviamente no fue algo casual, de la casualidad. No fue algo que pasó simple y sencillamente porque tenía que pasar nada más. No, esto fue algo que Dios obviamente puso de antemano. Por eso la Biblia habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual dice, vea bien, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Al Señor no le importó el padecimiento, ya lo había visualizado cuando estaba en oración en el jardín, supo lo cruel, lo difícil que iba a ser este momento, pero puesto el gozo delante de él, amado hermano, a través de las generaciones miró a tanta gente, nos miró a nosotros y sigue mirando en el futuro hacia adelante a otros que serán de él, que tomarán la abundancia de la gracia de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por ese gozo puesto, él miraba el dolor, pero miraba el gozo de ver a una persona de ser quitado, hermanos, del artículo de la condenación, puestos en la vida y la esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, eso es lo que nosotros debemos de vivir. Ahora, ¿por qué se dice que fue cruel e injusto todo lo que pasó? ¿Por qué se dice que no fue algo obviamente justo que hicieron en contra de nuestro Salvador? Leyendo el capítulo 18 del Evangelio de Juan, del verso 30 al verso 38, les leo rápidamente, pero quiero que escuche. Me voy a tomar 5 minutos en esto para que usted vea cómo una y otra vez Dios no solamente nos da una pista, Dios nos da claridad para entender que esto fue algo injusto en contra de él, del Señor nuestro Dios. Pero ¿saben para qué? Para podernos librar de todo el mal.
Y dice la palabra, respondieron y le dijeron, ¿quién? Los judíos. ¿A quién? A Pilato, cuando estaba argumentando con ellos. Y él les decía, ustedes hagan allá conforme a su ley, llévense a este hombre, ¿por qué lo traen a mí? Esto, y este hombre les dice, si esto no fue, o ellos dijeron los judíos, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dice, tomadlos vosotros y juzguenlo según vuestras leyes o vuestras leyes. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Ese era el verdadero sentir del corazón de ellos. Querían matarlo. No solamente era juzgarlo, querían darle la muerte. Y luego sigue diciendo, escuche bien, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, todo estaba planeado por Dios. Todo estaba puesto por Dios. Estas palabras para mí, hermanos, yo digo, el plano orquestado en un estado perfecto en la eternidad fue hecho desde allá en favor de mí, de mi casa, de los míos, de la iglesia, de la gente que puede creer. O sea, la Biblia nos dice una y otra vez, esto pasó para que se cumpliese lo que él mismo decía. De qué muerte él iba a morir, cómo él iba a ser entregado. Y luego dice, vea claramente, verso 35, el verso 36, ¿verdad? No, el 35. Dice, el 33, perdón. Pilato dice, volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Es una pregunta, escuche bien. Y luego dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, tú lo alcanzas a percibir en tu mente, lo disciernes, lo conoces, has tenido esa revelación o alguien solamente te lo dijo. La respuesta de Pilato dice, él le respondió, ¿soy yo acaso judío? Y luego dice, vea, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La primera parte, ¿qué has hecho? O sea, este hombre estaba allí y estaba delante de Jesús y ni siquiera entendía cuál era el mal que el Señor había hecho. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Escuche bien. Entonces sí es rey él. Y no solamente de esta tierra. Él es rey de todo el universo. ¿Alguien cree esto conmigo? De veras, ese aplauso es para el Señor. De veras, ese aplauso es para el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Amén, amados hermanos. Y luego dice claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo ordenaría a mis servidores y ellos vendrían obviamente en mi defensa para que yo no fuese entregado a los judíos. Y luego dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto. O sea, yo el rey del universo, porque mi reino no es de este mundo. Pero para esto vine, para esto. Pero obviamente la dureza del corazón de la gente en el plan de Dios está para que yo redima a toda la humanidad. Y luego vea lo que sigue diciendo. Y dice enseguida, cuando habla y Pilato sigue hablando con el Señor, ¿verdad? Y luego dice claramente, mi reino no es de este mundo. Y luego dice, yo rogaría a mis seguidores, a mis siervos, para que no fuera entregado a los judíos. Dice, pero luego dice el verso 37, le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondiendo Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, vuelvo a lo mismo. Y luego dice, para esto he nacido y para esto he venido, para que se dé testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato en el 38, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él nada malo, ningún delito. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Sigue diciendo en adelante. Escuche bien, ahora vamos a ir al capítulo 19. Y en el capítulo 19, del verso 3 al verso 11, en ese mismo contexto, y no lo podemos leer todo por falta del tiempo, pero algo curioso que aquí me quiero detener y escuche bien. ¿Quién ha visto alguna foto o alguna escultura de un dios griego de ustedes? ¿Quién ha visto, en verdad? Ya sea por la internet o en alguna cartita o algo, en la tele. ¿Quién? Levante la mano, ¿quién? Ok, 1, 2, 3. Necesitan ver más la tele, cosas buenas, hermanos.
Porque si les digo ahorita, ¿quién ha visto a la muchacha esta en la novela? Todos. Amén. Edifíquense viendo historia, culturas. Pero ¿quién ha visto a un Dios de la India, de la India? Obviamente los indios tienen como ahorita como 4,900 dioses. Antes, hace años eran 3,800 y ahorita van en más. Ellos, hermanos, llaman a un dios, a un ratón, a un mono, a un toro, todo. Pero cuando tienen esculturas de hombres, imaginación de los hombres, ¿quién ha visto un dios o una diosa de ellos? ¿Quién? La hermana Juana, el hermano Espino, mi esposa, Nathan, el hermano, la hermana. ¿Se fijan? Ok, ¿a dónde voy con todo esto? Usted ha visto, ¿verdad? En las culturas. ¿Cuándo ha visto usted como la cultura obviamente que tiene la gente de Asia, el lejano oriente? ¿Usted ha visto los budas cuando llega a los lugares de gente asiática? ¿Lo ha visto usted alguna vez ahí maltratado, golpeado y todo? ¿No? ¿Ha visto alguno en la cultura india, ha visto alguno de sus dioses de ellos maltratado, golpeado, herido? ¿Ha visto usted algún dios romano de la antigüedad o de los griegos que haya estado así maltratado? No. Y es que la realidad es que ninguno de ellos está así. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente, ninguno de ellos fue herido con palos. Ninguno de ellos fue herido con las manos. Ninguno de ellos es erosionado de sus manos. Por eso ninguno de ellos puede darle absolutamente nada a nadie. Solamente el que sufrió, solamente el que padeció, solamente el que de veras entregó su vida por nosotros es el que lo hizo todo para que nuestra vida tenga una verdadera esperanza, ¿sí o no? El otro día estaba mirando, hermanos, en la cultura musulmana y veo cómo tienen ahí ellos deidades y todo. Y obviamente ellos creen en Mahoma, creen en Allah y todo, pero tienen también deidades de gente justa. Y luego dicen, esta persona es igual o es semejante igual a Jesús. Este y este tienen el mismo estado. Yo nunca voy a aceptar esa palabra. Pero yo nomás quiero que usted vea donde quiera que usted vaya. Y si esa gente tiene otro Dios que no es nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, usted nunca lo va a ver sufrido, lo va a ver bien adornado, bien pintado, bien peinado, bien vestido y bien posado, ¿sí o no? Y así como usted ve, exactamente ellos obviamente no pueden hacer absolutamente nada, insisto. Ahora, capítulo 19, verso 3 al 11 dice, después obviamente, porque ese es el contexto, ¿verdad? Después de azotarlo, coronándolo con espinas, presentándose y mofándose de él, haciendo obviamente alarde, salve, era una expresión obviamente de reverencia o de honor al Señor nuestro Dios, dice, y le decían, salve, Rey de los judíos, cuando ya lo coronaron, lo golpearon. Y luego sigue diciendo, y le daban de bofetadas, escuche bien. Y luego dice el verso 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, traigo afuera a vuestro rey, dice, y para que entendáis que ningún delito hallo en él. Nuevamente, ningún delito había en él. ¿Y saben por qué no había delito en él? Porque él iba a morir por todos los delitos de la humanidad. Una vez colgado en la cruz el Señor, si Dios nos permitiera a los seres humanos ver visto todo el pecado de la humanidad, ahí fuera el horror obviamente de la crucifixión. En él no había ningún delito, pero él tomó los delitos de toda aquella gente, de todos nosotros y de toda la gente que está obviamente ordenada en el futuro. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y luego dicen adelante, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y luego dice el verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato pues entonces les dijo de nuevo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Y usted tal vez me diga ahorita, pastor, ¿y cuál es su punto? Que llegues a entender que murió por ti. Ese es mi punto. Este es el Rey crucificado.
Él no tenía culpa, pero tomó las tuyas suficiente para condenarlo. Solo la culpa de uno nuestro, solo yo, las mías eran suficientes para condenarlo. Yo no sé si alguien me cree en esta mañana. Es por eso que me di el tiempo, hermanos, de poner en rojo lo que quería. Mire, está en rojo remarcado. ¿Para qué? Para hacer énfasis de que este hombre romano, entendido, sabio, Pilato, un hombre con mucho conocimiento, este hombre estaba acostumbrado a estar en las cortes, a decir solamente muere tal, muere fulano y se acabó. ¿Por qué? Porque de inmediato los casos eran sencillos. Pero nunca se había imaginado que un día tendría delante de él a uno que por más que insistieron y por más que buscaron, repetidamente él proclamaba: no hallo delito en él, no hay delito en él. Estando haciendo la prédica el otro día en la madrugada, sentado en mi cama con mi computadora en las piernas escribiendo, yo dije: Señor, no había nada. No, pero no veas allí. Por eso yo te voy a dar esta palabra. La cruz es el antes y la cruz es el después. El después, esa cruz, hermanos, está atestada de inmundicia, de pecado y de maldad. Allí es donde fueron a dar tus pecados y los míos y todos los que faltan en la humanidad. Y este hombre dice: yo no encuentro delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. O sea, ellos sí entendían lo que era esa proclamación, el Hijo de Dios. Como dice el capítulo 5 de San Juan, del verso 18 en adelante al 24, lo quisieron apedrear los judíos. No solo porque quebrantaba el sábado, sino porque él decía ser el Hijo de Dios. Y dicen los judíos: por eso te queremos apedrear. No solamente porque quebrantas el sábado, sino por la expresión que dices, haciéndote tú mismo igual a Dios. Y luego dice el verso 8: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ven que el hombre no era tonto. El hombre estaba jugando un papel, pero había sido ordenado por Dios, puesto allí. Ven, Jorge Luis, mi hijo, al piano. Qué tristeza, tengo que acabar aquí en esto. Y luego dice claramente, escuche bien, tuvo más miedo. Y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? O sea, porque él oyó que los judíos dijeron: él se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Y dijo: este tiene que ser. El Dios Espíritu es algo que estamos viendo aquí. Por eso tuvo miedo, hermanos. Aunque eso va a ser otra prédica. Pero dice entonces, dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo mucho más miedo. Y entró otra vez al pretorio y le dice a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió nada. Entonces Pilato le habla y le dice: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me contestas? ¿A mí que tengo autoridad para dejarte ir, para soltarte o para condenarte o crucificarte? Y el Señor entonces le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías en mí si no te hubiese sido dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Porque alguien me dijo el otro día: pastor, ¿usted cree que Pilato pecó? Claro, claro que pecó. A él le importó más su posición, y ahorita lo vamos a ver. A él le importó más su reputación, la conexión, el puesto, el hueso, como decimos los mexicanos vulgares. ¿Sí o no? Escuche. Y dice entonces, en adelante, si seguimos leyendo con cuidado, cuando el Señor le dice esto, ahora del verso 12 al 16, desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se proclama o se hace rey, a César se opone. ¿Oyeron eso? Y eso fue lo que hizo que este hombre se frenara. Si tú lo sueltas, tú no eres amigo de César. Y César lo va a saber. Y César lo que va a hacer luego, el sentido de la lógica nos debe ayudar a nosotros a poder entender que todos aquellos puestos gubernamentales, hermanos, eran solamente porque alguien los había puesto allí. Y este hombre pensó: si yo me llego a enemistar con César porque otro se proclamó rey, y había aquí quien, aunque pocos le seguían y lo reconocieron, voy a perder el conecte.
Y luego dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gabata, ¿verdad? Y luego dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Escuchen bien. Enseguida dice, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Este hombre sabía, porque su corazón se lo estaba diciendo, porque Dios obviamente se lo tuvo que haber revelado, porque él había confesado. ¿Que acaso tú lo sabes porque te lo dijeron o lo reconoces? Este hombre, cuando oyó todo ese discurso, es como estar en una sala de corte y usted está bien puesto en un caso judicial allí, y se va desenvolviendo todo, y usted ve a uno que habla, a otro que dice, otros que oyen, otros que opinan, y usted dice, wow, qué tremendo. Este hombre al final de todo supo lo que estaba haciendo. O sea, por ese poder divino que Dios da de intuición, o Dios le impregnó su mente y su corazón para que él dijera estas cosas. He aquí vuestro rey, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Escuche bien. Y lo dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ve esto. Esto es por nosotros. Esto. Las burlas, el mal, lo que la gente allá oyó. Yo cuando leí en el principio me quedé en el verso número 22. Ciertamente. Y cuando leí el verso 22, después podemos ver en adelante del verso 22 todo lo que proféticamente, obviamente, se estaba diciendo de San Juan 19 y el verso 23 en adelante. Esto el Señor lo hizo. Hace muchos años prediqué por qué no se bajó Jesús de la cruz, porque si Él se hubiese descrucificado, ciertamente nadie hoy hubiese de tener esperanza. Él se quedó en la cruz, soportó el oprobio, el dolor, soportó todo lo malo, soportó todo el daño que le hicieron, soportó todas las humillaciones, hermanos. La gente se burló de él, los soldados repartieron sus ropas, ellos se mofaron de él. Según lo que era la costumbre, ellos estaban acostumbrados a lo que el reo tenía en posesión, ellos se quedaban con ello. Pero lo más sobresaliente también allí es que todos los que pasaban y lo miraban, meneaban la cabeza. Fue imposible poder ver en él algo glorioso en la vida del Mesías Salvador. A su Mesías despreciaron, a su Mesías no quisieron. Fue llevado como el más vil de los pecadores. Ahora vea, datos que obviamente no los vemos si no estudiamos. ¿No se pregunta usted que dice que había 2 ladrones al lado de con él? Esos fueron sentenciados así, eran ladrones. Y esos tuvieron que haber hecho repetidamente la maldad para haberles dado obviamente el grado de la muerte. ¿Y sabe qué? La Biblia enseña. Lea la Biblia de Jerusalén, la Biblia del oso, y dicen esas porciones de la palabra que esos malhechores fueron amarrados. El que no hizo nada fue crucificado, puesto, sujeto con clavos en las manos y en los pies. Y la crucifixión, hermano, romana era tan dolorosa. ¿Por qué? Porque cuando a los hombres los crucificaban en la cruz, a los malhechores más grandes les daban una inclinación a sus rodillas como de un 45. ¿Y por qué se las daban así? Para que obviamente con el paso de las horas el hombre que estaba allí perdiera fuerza, se dejara caer, sufriera el horrendo dolor en las manos y en los pies por poner todo el peso allí. ¿Saben qué iba a hacer ahora yo? Les iba a poner 5 minutos de la gloriosa movie de la pasión de Cristo. Que sí es verdad que cuando yo la vi también lloré. Y estaba llorando y me paré de la sala y dejé a mi familia y me fui a mi oficina y me arrodillé y levanté mis manos y oré. Le dije, Señor, qué feo es esto. Qué feo lo que te hicieron. Y el Espíritu Santo, hermanos, me llevó a un lugar donde me permitió ver, oír, donde me permitió sentir. ¿Y sabe qué?
La pasión de Cristo en la movie de Neil Gibson quedó hecha nada con comparación a lo que él pasó. El profeta Isaías, uno de los profetas mesiánicos, cuando habla y dice, él fue herido con el puño, tanto que fue todo desfigurado su parecer. Ese Cristo que hoy nos presentan, hermanos, el Cristo hermoso, ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia casi fue despedazado su cuerpo por los golpes, los palazos. Aquellos centuriones o soldados romanos lo golpeaban en la cara con el puño cerrado, dice la Biblia. No eran cachetadas así, eran golpes directos a su rostro. Y saben una cosa, todo eso fue por nosotros. A nuestro rey lo crucificaron. Aunque no estábamos allá, hoy debemos de decirle, Señor, gracias por todo esto. Gracias, Señor, mi Dios, por todo lo que tú, Dios mío, hiciste por mí. ¿Saben una cosa? Yo no necesito que el Señor, mi Dios, me dé a conocer exactamente la salvación de otro. Lo que necesito recordar es cómo me salvó a mí, para no olvidar jamás lo que Él ha hecho por mi vida. Muchos de ustedes negligentes, hermanos, que toman en poco esto de la muerte del Señor. Un día el Señor te mostrará y verás allí el sufrimiento y el dolor. Y te dirá, fuiste malo, porque aunque te amé, así como eras, así como estabas, para darte vida, fuiste necio y torpe en tu vida. Porque viviste tan desprevistamente, viviste tan descuidadamente, que mi sacrificio lo hiciste tan malo como aquellos que me sacrificaron. ¿Oyeron bien eso? Ahora que andaba en México, llegamos a sacar la licencia de México, hermanos, porque a mí no me gusta que me pidan mordidas. Y cuando usted no trae licencia de México, lo muerden por donde quiera. Ay, pastor, sí. Y fui a sacar la licencia y llego y me paro en la línea. Y había 6 personas, yo era el 7. Yo hasta me gocé, dije, ay, el número perfecto, el 7. Y salió un hombre y dio unos papelitos y todo, llegó conmigo y me brincó y se asomaba y le digo, y yo necesito uno de esos, señor, también. Me dijo, ¿sabe qué? Mañana vuelva más temprano porque ya se acabaron los boletos. Le digo, ok, ¿a qué horas vengo? Pues abrimos a las 8, llegue a la hora que quiera. Así de cortés. Ok, le digo, entonces mañana vengo. Me voy a las 7 de la mañana, helando. Iba con bufanda, con gorro, todo. Llegué y me paré. Y eran 5 el día siguiente. Y llegué y una señora estaba diciendo, ¿ya viene preparado? Yo sí, le digo, sí, ahorita me van a dar mi papel. No, sus 500 pesos, señor, porque aquí es de 500. Y le dije, no, ¿cómo? Sí. Y dije, no, yo por eso vine a hacer línea. Y dijo, ahorita va a salir el señor y va a ver, a lo mejor le alcanza para el boletito, porque en veces no pasa de 5 o 6. Dice, y tienen 40 números. Y yo voy y pregunto, ¿cuántas fichas tienen para entregar ustedes aquí? Tenemos 40, señor. Muy bien, dije, entonces fácilmente me toca una, soy el 5. Y cuando sale este hombre, hermanos, nomás nos dio a los que estaban. Se acabaron las fichas, se acabaron. ¿Y sabe qué? Nosotros parados ahí, horas y horas pasaban y entraba gente y todos bien recibidos. Y yo oí lo que esa señora dijo, 500 pesos por licencia por persona. Y yo dije, no puedo dar yo los 500 pesos, no porque no los tenga. Mi esposa los trae en el carro allí sueltos, en moneditas. Y me decía mi esposa, hay que darlos para irnos. No, le dije, porque tan corrupto es el que lo pide como el que lo da. Dije, por eso nuestro país está fregado, como dicen los centroamericanos. Dije, no. Y saben una cosa, amados hermanos, dije todo eso para decirles a ustedes que ignoran todo esto que el Señor hizo, que murió por ustedes y que están aquí con una indiferencia en sus corazones, como que Él nada hizo. Dios te lo va a probar, te lo aseguro. Dios te lo va a probar. Que Él se entregó todo, sin límites y sin reservas, para que tú todo tuvieras la mayor de las bendiciones.
El Rey crucificado es para nosotros la más grande bendición que tiene nuestra vida. El Rey crucificado es la más grande bendición que tiene nuestro ser. Pónganse de pie, por favor. San Juan 3, verso 14 al 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, cuando el Señor estaba profetizando que iba a ser levantado en la cruz, como Moisés levantó en el asta la serpiente, y los hombres que eran heridos por las serpientes venenosas volteaban a verlos, y los que no fueron orgullosos volteaban a verlo, y muchos murieron por causa de su orgullo, según lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver esto. En el capítulo 12 de San Juan, verso 32 al 34: y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía, dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, crucificado. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que te es necesario al Hijo del Hombre ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, dando a entender que no había otro medio por tu salvación sino la crucifixión del Rey. Póngame, perdón, hermano Jerry, creí que era mi hijo, por eso lo tuteé. Póngame, por favor, hermano Jerry, Primera de Timoteo, el capítulo 1, y póngame el verso 16, por favor. Y cuando miramos ahí, en el verso 16, el apóstol Pablo, dando el testimonio de que el Señor lo había escogido, lo había llamado, dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y el verso 17 lo dejamos ahí. Venga el praise team. Y yo creo que hoy la iglesia tiene que tener gratitud, como dice Apocalipsis 19, con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No hay otro mayor que Él, pero Él fue crucificado por nosotros, para que Él con su muerte tuviésemos vida, Él con su sufrimiento nosotros tuviésemos sanidad, para que Él obviamente con todo lo que fue la vergüenza, a nosotros nos fuera quitada la vergüenza y se nos diera dignidad. Todo eso lo hizo Él. Por eso el escritor dice, el apóstol Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A este gran Dios, que Él obviamente dejó que su cuerpo fuera herido para podernos dar vida. Qué hermoso cuando Isaías declara y dice: por cada herida de Él es sanidad para nuestro cuerpo. Cada latigazo de Él era para bendición de nuestra vida. El sufrimiento y el dolor de Él era obviamente para la vindicación nuestra. Habrá un corazón agradecido. El praise team puede cantar, vaguito. Habrá un corazón agradecido con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores.